Hola y bienvenidos de nuevo a este nuevo y tardío episodio de Sin Líneas, Sin Límites. Creo que es el número 6, si no me equivoco, y hoy por logística cambio un poco el entorno de producción y grabación. Así que en primer lugar, pedid disculpas a los que nos habéis seguido en las redes por el retraso en la emisión del episodio. Mea culpa, el verano vino, pero bueno, vino precedido por una época de muchísimo trabajo. Y hemos tardado un poquito en sacar este episodio 6. Sé que siempre lo digo, pero esta vez sí que me hace muchísima ilusión contar con un invitado muy especial, una persona que conozco desde hace mucho tiempo también, como la mayoría que han estado conmigo, y es un figura en todos los sentidos, ¿no? Un personaje muy conocido y gran impulsador en el mundo del GRC y del aseguramiento. No me equivoco si digo tanto en España como en Latinoamérica. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla. Bienvenido, Juan Ignacio. Es un placer tenerte aquí hoy conmigo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias Andy por acordarte de mí y yo encantado, ¿no? Hablar de, en este caso, de mí mismo, que creo que sé algo de ese tema y del Este, aseguramiento que tú y yo lo hemos comentado muchas veces, del GRC, que somos unos enamorados de este tema y bueno, pues ya como voy teniendo mucha, mucha edad, ¿no? Ya somos seniors, para ser modernos y no decirnos viejos, pues yo encantado, ¿no? Porque también creo que las nuevas gente que se acerca a estas áreas, pues tú y yo podemos, bueno, pues decir las dificultades que no hemos encontrado y también la evolución de las profesiones, ¿no? Y ahora hablaremos, ¿no? Pues un poquito sí. de auditoría, compliance, lucha contra el fraude, etcétera, etcétera. Todas estas funciones que ya hablaremos también de las líneas de defensa, etcétera, etcétera, pues se van Claro. posicionando. Yo no sé si me equivoco, reconozco creo que la serigrafía de algunas carpetas que hay detrás de ti, yo no sé si son de tonos conocidos, quizás de los auditores, estas cosas, ¿no? De lucha contra el fraude y todo, sí, sí, bueno, Sí. hemos contribuido y lógicamente pues es parte de nuestra historia, sí. Oye, simplemente para los que no te conozcan, que serán pocos, ¿eh? Eh, ya te digo, muy conocido en este mundo y los que están viendo seguro que te conocen muy bien, pero los que quizás no, si tuvieras que resumir tu carrera pues, en una frase o una idea clave, ¿cuál sería? Bueno, pues un enamorado de las funciones de aseguramiento, ¿no? Y en este sentido, vuelvo a decir, porque aseguran, los que nos manejamos en esta actividad la conocemos muy bien, pero quizás que gente que no esté muy metida en el tema, pues control interno, auditoría, interna, externa, inspección, compliance, yo creo que todas esas funciones van a estar a lo largo de nuestra, bueno, por lo menos de mi vida y creo que de la tuya también, muy presentes y por tanto, pues bueno, Claro. un enamorado de la función de aseguramiento. Porque que desde que yo te conozco, ¿no? Has tenido responsabilidades globales, ¿no? En auditoría, auditoría interna seguro, en compliance. Bueno, ya hablaremos de tu pasión asociativa, ¿no? Que te dedicas mucho ahora, ¿no? Pero ¿qué aprendizajes te ha dado, ¿no? Porque claro, Telefónica, el grupo Telefónica, un monstruo y bastante puntero, en una organización muy puntera, ¿no? En temas de aseguramiento. Ujú. Tú, bueno, si quieres ahora hago un breve resumen de mi carrera profesional y luego también, como tú has avanzado, pues de mi carrera asociativa, ¿no? Yo tengo una frase que me ha venido muy bien en mi vida y me sigue viniendo bien, ¿no? Que si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado, ¿no? Pues en ese sentido, yo siempre, ahora te haré un pequeño resumen de mi carrera profesional, pero desde el primer momento que he podido me he unido pues al colectivo de profesionales y con ellos de verdad que hemos ido avanzando eh, bastante en las distintas profesiones que ahora te iré comentando dentro del GRC, como tú le llamas, o la SURA.
Assurance, ¿no? Es importante, ¿no? Y cuando dices acompañado, te refieres, claro, no solo del equipo propio de la organización, ¿no? Sino no sé, la profesión, ¿no? Que es algo que decimos mucho, ¿no? La profesión de la auditoría interna, ¿no? Que hay cosas que siempre nos vienen muy bien y podemos aprender de los demás, ¿no? Yo pues empezando, yo soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y tuve la suerte de, bueno, pues nada más que terminar la carrera, pues allí por el año 1983, pues ya ha llovido, empezar a preparar unas oposiciones, los que en España estén en España pues conocerán bastante lo que es Hacienda. Estaba preparando unas oposiciones para inspección de Hacienda. Se cruzaron entonces unas oposiciones para Telefónica, porque Telefónica, aunque es una empresa privada, pues también hacía sus oposiciones. De hecho, hubo cuatro, como digamos, eran cuatro pruebas para entrar, escrito, hablado, pues bueno, distintas pruebas. Y tuve la suerte de que estaba bien preparado y superar las pruebas y entrar a formar parte de esa impresionante empresa que es Telefónica. ¿En auditoría entraste desde los inicios? Pues por eso te iba a decir que yo era licenciado, no tenía pasión ni conocimiento de nada, había hecho licenciatura de contabilidad, matemática financiera y no tenía yo, era jovencito, no tenía ninguna motivación ni sabía dónde iba. Pero dentro del reparto que hicieron en Telefónica, en el año 84, que fue cuando entré, pues me tocó en auditoría. Y aquí hay otra frase que me gusta mucho, ¿no? Si no quieres trabajar en tu vida, enamórate de tu profesión y no trabajar en tu vida. Y me tocó en auditoría. Estaban creando. De hecho, ahora contaré una anécdota de los 100 años de Telefónica que se celebró el año pasado. Pues tuve la suerte de que estaban creando el departamento de auditoría interna y la camada de los que entramos, de algunos de los que entramos en esa promoción, pues fuimos auditoría interna. Yo al poquito de tiempo ya me enamoré de la profesión y desde luego para mí ir a trabajar ha sido una satisfacción, con lo cual ha sido un lujo y he aprendido mucho. Y en ese sentido, en el 84, porque hablaba recientemente, como decía, el año pasado, el 24, hizo Telefónica 100 años, nos juntamos todos los que habíamos sido directores de auditoría interna de esto y estuvimos pues una comida muy agradable, pues viendo Telefónica tenía 100 años. En este caso eran casi 40 años de la profesión de auditoría interna en España. De hecho, también coincide mucho en esa época, porque el Instituto de Auditores Internos comenzó en el año 1983, es decir, que se conjugó. Yo no me acerqué al Instituto de Auditores Internos hasta el 2003, que me llamó Luis Aranás, que era presidente, iba a ser el El presidente, gran Luis Aranaz, gran sí, señor. amigo, y lo saludamos si nos está escuchando de aquí, era el director general de auditoría de Iberdrola, del grupo Iberdrola, me llamó, Ignacio, ¿quieres ser secretario general? Pues yo encantado, ¿no? En mis funciones de Telefónica, luego contaré un poquito por las distintas áreas que estaba de responsable de auditoría interna en TPI, Página Amarilla, y dije, oye, pues encantado de formar parte de auditoría de la Asociación de Institutos de Auditoría Internos en el año 2003 y ahí estuve hasta el 2017 y creo que hicimos un despegue grandísimo de lo que es auditoría interna y la verdad es que aprendí mucho, me gusta el lema también de que tiene auditoría, progresar compartiendo, dimos mucho en Telefónica y personalmente para el impulso de la profesión, pero también se recibió muchísimo. Por tanto, ese dicho de avanzar conjuntamente, pues de verdad que lo recomiendo a toda la gente que se asocie y no vayan solitos, hagan su lucha sola en las organizaciones, que acompañado, pues muchas veces cuando metes una coma en una ley o metes una coma en una regulación, luego te viene todo, ¿no? Ya te viene todo hecho. Con lo cual, pues es una buena medida para los profesionales de cualquier sector que se Claro. asocien y defiendan la profesión y defiendan su valor añadido, pues conjuntamente. Pero de la profesión per se, o sea, o sea, la profesión de auditor, ¿no? ¿Qué es lo que te gustó? Sí, como decías, si no quieres trabajar, haz algo que te guste, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaba, ¿no? A mí me enamoré, con lo cual ya he trabajado
Sí, es decir, he cobrado por algo que me gustaba, por lo tanto no me he Ya, sentido nunca explotado ni con no ganas de ir el lunes a trabajar, sino que de verdad que me enamoré de la profesión y tuve la suerte, pues como decía, de entrar a un departamento nuevo en Telefónica que no existía. En el claro. año 83-84 estábamos en los inicios, con lo cual lo que es crecer un departamento, dedicarte. Empezamos, y tú ya también lo recordarás, aunque seas más joven que yo, pues en aquellos años, en el 84, por dejar una fecha, no existía la obligación de hacer la No, auditoría de cuentas. no. Y entonces, ¿qué empezamos nosotros a hacer? Auditoría, la auditoría interna. Pues estábamos en la revisión de estados financieros, íbamos a revisar, tenía muchas filiales telefónicas y básicamente lo que estábamos revisando era pues que los estados financieros, la imagen fiel de la empresa se reflejase adecuadamente, ¿no? Hubo un salto muy importante en la profesión en el año 1988, que con la auditoría de cuentas, y ahí sí obligaron ya a las empresas grandes a tener auditoría de cuentas obligatoria, con lo cual ahí vivimos, ya habíamos tenido la experiencia de unos años antes haciendo auditoría de cuentas. Oye, vinieron los auditores externos, bienvenidos sea a las filiales, porque Telefónica siempre se ha auditado, aunque no fuera obligatorio, siempre ha tenido auditores Sí. externos. Pero sí para el grupo, que había empresas bastante grandes, y bueno, pues le dimos paso a los auditores externos, y ahí dimos un paso importante también en lo que era la auditoría interna. Entonces, pues nos dedicamos pues más a la lucha contra el fraude, más a la parte de gestión, ya empezábamos también a hacer nuestros pinitos en TI, ¿no? En informática. Claro. Bueno, pues claro, pues era algo nuevo toda, toda esa, bueno, pues todas esas funciones que hoy día pues se ven muy integradas en lo que era la auditoría interna, pero entonces la auditoría interna no existía o existía muy poco, era muy poco conocida y la parte era foco sobre todo en lo que era fiabilidad de información, auditoría financiera, ¿no? ¿Tú crees que en esa época, porque claro, hablas con gente que no es del sector o que no ha vivido un poco la profesión del auditor y dice, uff, los malos, vienen los malos. Yo sé que no es así, ¿no? Y tú también, hombre, tiene una parte, y por supuesto, que no es así, ¿no? Si vivimos para impulsar la mejora continua en las organizaciones, ¿no? Ah, pero, pero ha cambiado mucho el rol o sea, centrándonos en auditoría, porque podemos hablar de auditoría de riesgos, pero en auditoría interna ha cambiado mucho el rol desde tus inicios. Sí, sí ha cambiado el rol. Bueno, de hecho, las normas internacionales, las normas globales de auditoría interna, normas Sí, internacionales de auditoría interna, han evolucionado y recientemente, pues en el 25 han dado otro paso hacia adelante, ¿no? Las primeras, cuando yo empecé a trabajar, pues tenían mucho foco en lo que era la auditoría financiera y ahora, como decía, hoy día, pues está más focalizado en valor añadido, en gestión de riesgos, en añadir valor a la organización, en ser una persona que de verdad no sea solamente de verificación, sino también de asesor de confianza. Entonces, claro, ha cambiado muchísimo. Y todo eso también ha ayudado, gracias a, otra vez, vuelvo a decir, a las asociaciones, a que la regulación haya tenido en cuenta esta profesión y lo haya incluido en la regulación, en las leyes, ¿no? Ya es claro. obligatorio tener auditoría interna desde 2002, con todo de Sarbanes-Oxley, con todos los escándalos financieros, y aquí en España pues llegó también la repercusión. En ciertas organizaciones tienes que tener auditoría interna de forma obligatoria, ¿no? En la parte sobre todo en la parte financiera. Bueno, no es que sea, eso es un paso, pero es que luego se han dado cuenta de verdad que añade valor y que es bueno, pues para seguridad del consejo, hay cosas que no se pueden asegurar con de terceros y tener gente de confianza que conozca la empresa, porque tú puedes contratarlo fuera y está muy bien. Yo creo que hay sinergia entre la contratación, entre resolver problemas internamente, pero también ayuda el tener profesionales que sean especialistas externamente, pero que esa simbiosis pues ayuda mucho y claro que ha evolucionado mucho la profesión y hoy día pues tienes una amplia gama de funciones y de actividades que antes pues no era
y no eran consideradas tampoco por la organización. Me encanta porque me acabas de dar oportunidad de escupir algo que tenía pendiente. Porque eh, también nosotros trabajamos, o yo trabajo con muchas organizaciones pequeñas, sector financiero, no banca, pero sector financiero, donde también tienen la obligación yo creo que lo hemos comentado cuando tomamos el café el otro día, pero que donde necesitan tener auditoría interna por obligación, ¿no? Ah, y es harto difícil que no lo vean como casi un impuesto revolucionario para mantener la licencia y mejor no te metas mucho, que no quiero problemas. Es muy difícil muchas veces hacer llegar a los consejos de administración, que en la mayoría de las veces, Juan Ignacio, son la propiedad por el tamaño de la empresa, que estamos ahí para ayudarles y no para tocarle los cataplines, ¿no? Por decirlo de una forma. Es difícil, es una lucha y es algo que, bueno, peleo con él en mi día a día, ¿no? Pero sigue ahí, ¿no? Poco a poco va calando el mensaje, pero desde mi punto de vista es un trabajo arduo, ¿eh? De convencerles de que porque te le dice la ley, lo tienes que tener. Es como, vale, pues ya son un impuesto casi revolucionario para mantener las licencias. Pero bueno, que Yo creo que es la lo que ley, hay. Andy, creo que estamos de acuerdo, te da la oportunidad. Te da la oportunidad. Y luego, luego las personas, porque no, yo he tenido conversaciones también con auditores internos, no porque tengas una chapita y te diga, eres auditor interno, eres un buen profesional de la auditoría interna. Luego hablaremos también, si quieres, de las certificaciones, de gente Sí, sí, sí. entonces tienes que demostrar, tienes el reto de demostrar que añade valor, ¿no? Y hacerlo de una forma también, bueno, pues empática con la organización. Claro. No no te voy a restar, te voy a sumar. Hay una otra frase, como ya soy mayorcito, me gustan estas frases, y lo he dicho, lo he usado más de una vez, ¿no? En un consejo de administración. ¿Se imaginan un Fórmula 1 sin freno? Sí, iría muy deprisa, pero la primera curva se estrellaría. Las funciones estas de aseguramiento no son funciones para ir acelerando, sino, oiga, para que el coche llegue a la meta. Y para que el coche llegue a la meta, usted acelere, pero cuando llegue a una curva, pues que se Frene. mantenga dentro de la normativa y dentro de la legislación y yo le voy a ayudar como persona que soy de la organización a que se cumpla, pero que se vaya lo más deprisa posible dentro de la organización. Y eso va con las personas, no todos los auditores internos que he conocido, pues tienen ese rol, porque algunos se ponen la medallita y parecen el inspector de trabajo, el inspector de Hacienda y tal. Y el Mister No, pues claro, eso uno se lo tiene que ganar. Y tú estás bien, has hablado de un tema que yo también soy muy sensible, de las pymes, y las pymes tienen que sobrevivir. Y entonces, si no añade valor, un gramo vamos, se lo quitan las pymes inmediatamente porque tienen que estar Absolutamente. perfectamente en perfecto estado de revista, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí está y dar la oportunidad de demostrar, y más gente como tú, que lleváis tiempo y sabéis dónde les puede doler y cómo añadir valor Claro. en pymes. Y enseguida, pues eso, enseñarles que de verdad que se añade valor no es una cosa que tienes que cumplir, no el cumplimiento, sino que de verdad que les va a ayudar a medio o largo plazo. Ahí está el reto, ¿no? Amigo, esa es una frase tuya que lo tengo grabado. Cumplimiento. Desde hace tiempo. No, no cumplimiento ni cumplimiento. Pero no estamos así ahora, ¿eh? Que yo creo No. que el nivel, y bueno, me gustaría tener tu opinión, ¿no? Pero el nivel de madurez del compliance, ¿sabes? En España, que es lo que conocemos, tú también en Latinoamérica, sé que lo conoces mucho, no tiene nada que ver con lo que había, ya no digo hace 10 años, incluso hace 5, ¿no? Sí, bueno, yo también tengo, bueno, en mi historia, como he estado muy metido, si quieres pasamos al tema del compliance. ¿Qué pasó con el tema del compliance? Pues bueno, multinacionales, Telefónica cotizaba en Estados Unidos y siempre ha estado presente, pero claro, cuando aquí en el 2010, en España, la Ley 5/2010 atribuye la responsabilidad Mm, la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
Claro, Recuerdo que me llamó Sonsoles, que entonces estaba en Iberdrola, ahora está en auditoría interna, claro, pero estaba ahí y nos juntamos también, pues, oye, lo que me daba el contacto con el Instituto de Auditoría Interna, donde entré, como decía, en 2003, de secretario general, luego era vicepresidente, pues nos juntamos los que teníamos confianza, que también estamos en la Junta Directiva del Instituto de Auditoría Interno, pues Sonsoles, Carlos Crespo, de Inditex, de Mafre, bueno, pues todas las grandes empresas, y claro, nos claro, planteamos diciendo, oye, hay una nueva ley, pero si en nuestras organizaciones que son grandes ya tenemos control interno, tenemos auditoría, tenemos auditoría externa, ¿qué le vamos a decir a la organización? ¿Qué le vamos a vender? ¿O cómo vamos a hacer esto? Porque no podemos volver loca a la organización diciendo, ahora vamos a crear otro departamento y no sé qué, no sé cuánto. Y ahí empezamos a juntarnos en un grupo de trabajo y ver que muchas cosas de las que se tenían, pues oye, pues se pueden revisar y se pueden asignar a lo que era la parte de cumplimiento. Fue un espaldarazo que también en España, que en el 2015 pues ya dieran la posibilidad de eximirse a las organizaciones de la responsabilidad penal si tenían un modelo adecuado claro. de cumplimiento. Entonces, los consejos de administración empezaron a oír eso de responsabilidad penal, tal, pues digo, oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Y gente con muy buen criterio, en este caso, pues yo creo que el grupo que estábamos, dijimos, oye, vamos a integrarlo dentro de lo que tenemos, porque no éramos Claro, organizaciones. De hecho, no invitamos a los bancos porque los bancos tienen una regulación muy intensa particular. en la parte Sí. de compliance y no queríamos que nos contaminasen porque eran empresas que no teníamos grandes multinacionales como las que te mencionaba, Mapfre, Inditex, Iberdrola, Telefónica, y, y teníamos muchos estas de control y no queríamos crear cosas que restasen, sino cómo organizar con todo lo que teníamos. Y en ese sentido, pues fuimos viendo soluciones. Ya teníamos, estamos hablando de 2010, 2015, ya muchos teníamos canal de denuncias, porque, por ejemplo, como la ley Salvasole ya obligaba a Me ac- Telefónica en el 2002 a tener canal de denuncias. Yo me acuerdo, Juan Ignacio, de las pocas cosas. No me acuerdo lo que pasó hace media hora, pero lo que pasó hace 15 años sí que me acuerdo. ¿No? Tengo el disco duro lleno ya. Pero que yo me acuerdo unas jornadas, las primeras a las que fui, que serían el 2004-2005 en el Eurobuilding, podía ser. Yo no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Joder, ahí se empezaba a hablar de temas de canales de denuncia, claro, las cotizados en Estados Unidos, Telefónica y demás, los bancos, pues obviamente por SOX lo tenían. Pero claro, cuando se ha dado este gran impulso con la ley de protección del informante, es como que, macho, esto no es nuevo, joder. Y además es una herramienta para mí de inteligencia empresarial. Lo tienes que tener para saber lo que está pasando. Lo quieres saber yo antes, ¿no? Pero antes que lo sepan los demás. Pero, entonces es Yo curioso. lo he disfrutado mucho también, vuelvo a decir que lo he positivizado, porque cuando en el año 2002 la ley Salvansor entró y ya este era obligatorio, ¿eh? Sí, Tener sí. un canal de denuncias, pues vi toda la evolución, ¿no? Telefónica, y ya ha pasado, ya prescrito, como digo, cuando tuvo que implantarlo, dije, el Consejo me dice, ¿y esto qué es? Y ahora vamos a abrir. Todos los miedos estos que ha venido ahora, que Sí, en la sí, nueva sí, ley que sí. tenían las empresas, nosotros ya lo estamos viviendo desde 2002, es decir, que ya había yo 20 años antes, ¿no? Oh, jolines, vamos a ocultar, vamos a crearlo, el cumplimiento, vamos a crear lo que existe, tal, pero vamos, había que ser un hacker para encontrar el canal de denuncia, ¿eh? Te lo digo. Era muy gracioso porque hacíamos la prueba, le mandábamos desde auditoría, lo recibía entonces el secretario general del Consejo, entonces hacíamos la prueba porque teníamos que evidenciar si venían los americanos que eso funcionaba. Pues Claro, hacíamos prueba de denuncia tal, pero estábamos por el teléfono de, oye, secretario general, ¿ya lo ha recibido? Sí, sí, ah, vale, tal, es decir, que era una cosa muy, vamos, muy antigua. Pero funcionaba el canal de denuncia claro, y poco a poco, se fueron dando cuenta de que la transparencia era buena. Y sobre todo cuando claro, Telefónica empezó a expandirse por Latinoamérica,
el tener esa ventana y gestionada adecuadamente, pues te valía mucho porque tú no puedes llegar con la auditoría, con el control de gestión, a todas las partes. Y la cultura en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, en Brasil tienes muchas denuncias o tal, porque tienen una cultura de colaboración con las empresas. Entonces, era una cosa muy buena. No podíamos darnos cuenta de que en una obra, en un edificio, habían puesto un cable que no cumplía las medidas de seguridad porque le habían dado una comisión al supervisor de la obra, ¿no? Pero con el canal de denuncias, el que se enfadaba si no lo decía, y cataclás, íbamos allí Claro. directamente a sacar la obra y decir, mira, este cable no está, que puede haber peligro de incendio. Es decir, que fueron dando cuenta del canal de denuncia gestionado adecuadamente, pues añadía muchísimo valor y reforzaba el control muchísimo. Y por lo tanto, cuando ha sido ahora la ley, pues es que en Telefónica o en las grandes empresas ninguna, yo he tenido contacto con gente de auditoría, a nadie le ha supuesto nada. De hecho, incluso ya visto la ley que ha salido, pues ha salido con muchas deficiencias, ¿no? Es decir, que si hubiesen preguntado a las asociaciones o a las organizaciones que tenían experiencia en esta cosa, no hubiésemos visto, hubiésemos podido ayudar y evitarnos pues todos estos errores que no quiero ¿Qué es comentar. lo que no te gusta de esa ley? Solo por saberlo. Bueno, primera cosa, empiezas a ver que tiene que haber canales internos y luego empiezas a hacer autoridades autonómicas, Ya. canales tal, que todavía no están, que tenían plazo y todavía no están funcionando. Segunda cosa, pues enseguida la fiscalía, oye, usted no se puede, cosas que son incomprensibles, tú no puedes autoinculparte, vamos a estudiarlo primero, ¿no? Claro, sí. Es decir, que son cosas de Buen sentido punto. común, no puede uno obligar a cosas que son incumplibles, que no se van a cumplir, ¿no? Y claro, pues eso tiene mucha, aunque en sí es buena, pues tiene dificultades. Luego, pues lógicamente, la protección al informante, o sea, como Claro, quiera llamar. Y eso estaba ya desde el número uno, en el 2002, ya salía por Salvasole que tenías que proteger claro. a la persona. Entonces, bueno, pues ha salido, está bien. Ahora me parece que, ahora sí, el 1 de diciembre ya obligas también a tener todo el mundo sus canales con más de 50 personas, Claro. pero si uno se lo quiere cumplir al 100%, es difícil de cumplir la legislación actual. Es difícil, sobre todo alguno de los plazos, si me acuerdo que tienes 3 meses para una investigación interna. Y tú sabes que Vamos a eso, ver, entre que empieza uno y eso está tal, muy bien, sí, pues ya estás pero no es incumpliendo. A así. lo mejor dices, oye, porque vas a hacer la investigación, pues, aunque tengan luego 3 meses más. Pero es que son tiempos que son incompatibles. Y luego son incompatibles también con la legislación laboral. Porque si tú tienes un tiempo, desde que conoces, ya no te vale para despedir a una persona. Es decir, que hay que revisar un poco es muchas dificultades las que se tienen para que las empresas que quieren cumplir, ¿eh? Que no te digo que todo el Claro, mundo quiere cumplir y hacer las cosas bien, pero es que es muy difícil, por no decir imposible. Yo recuerdo cuando la Salva Sole, fue muy gracioso, porque dijimos, bueno, ¿qué incumplimos? ¿La parte de protección de datos o o la Salva Sole? ¿Quién nos multa más y qué vamos a incumplir? Porque eran las denuncias anónimas. Aquí estaba eso prohibido es, atender una denuncia anónima. eso Oiga es, usted, pues si me está diciendo que el señor fulanito tal ha metido la mano tal, ha me recibido, acuerdo. ¿qué miro para el otro lado? Eso vamos, y bueno, todo desde la reunión que tuvimos, dijimos, oye, pues, lógicamente si hay indicios, los se van a investigar. Pues no Claro. podemos mirar para otro lado, ¿qué responsabilidad es esa? Entonces, Mm. bueno, pues luego el sentido común llega y la Agencia de Protección de Datos permitió que también, aunque fueran anónimas, pues se pudiesen investigar las denuncias. Una pregunta, a ver, ¿qué tengo, no? Porque has llevado muchos gorros, ¿no? O sea, auditor, compliance, consejero ahora también, ¿no? Y lo comentamos el otro día, ¿no? No sé si sobrepoblación, pero puede ser. Hay muchos jefes demasiado pocos indios en el ámbito del aseguramiento, ¿no? De que me refiero, y en las organizaciones me refiero que la pelea por los espacios que hay entre compliance, riesgos, auditoría, no sé si meter ahí ciberseguridad, no sé si meter inspección, control de gestión, ¿no? Pero ¿qué sinergias reales
crees que hay entre, bueno, hablamos de compliance y auditoría, los otros también lo veo, ¿no? Pero que, y dónde ves que tensiones, hay tensiones o solapamientos, ¿no? Mira, dentro de mi vida, como decía, de asociativa, tuve también la suerte, y lo disfruté un montón, había que nombrar una persona en la Confederación Europea de Auditores Internos, la ECIA, ¿no? Europea. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues bueno, hicimos candidatura desde España y el Board of Directors eran 8 personas de distintos países y bueno, presentamos la candidatura desde España, la mía, y la aceptaron porque eran nombramientos por 2 años, cada 2 años se renovaba y lo máximo que podía estar eran 3 años. Y tuve la suerte, bueno, en la jornada, en la conferencia que tuvimos, bueno, me aceptaron dentro de esas 8 personas del Board of Directors de la Sí. ECIA, eran 37 países los que estaban, los que forman, bueno, los que formaban y creo que forman todavía parte de la ECIA. Y había, la presidenta era Caroline Dismayer, Ujú. y nos planteamos algo parecido a lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque la sede la teníamos en Bruselas y, joder, tenemos que lidiar con los políticos que se vuelven locos sobre esto de riesgo, auditoría externa, auditoría interna, regulador, bueno, se volvían locos. Entonces, con muy buen acierto, ella tenía formación americana, era la directora de la posta italiana, pero había trabajado mucho tiempo en Estados ¿Eso qué Unidos. es? El correos, es Sí, en la correo, sí, posta, el el correo, correo el correo, de Italia. Sí. correo, sí, 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 sí. Dijimos en el 2011, el primer proyecto que hicimos fue, oye, ¿por qué no vamos a hacer un papelito cortito? Pensando en el típico ascensor, que vayamos allí, nos encontremos algún político y digamos, entonces estaba defendiendo lo que era auditoría interna, y digamos, ¿qué hace de auditoría interna diferente al resto de funciones, riesgos, compliance, etcétera, etcétera, para explicárselo a la gente y que lo entienda, ¿no? Y hicimos un documento que se llama, que te sonará, Las 3 líneas de defensa, en el 2011. El origen de ese Suena. documento es el ECIA, y si ves dentro de los autores, ¿verdad? Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, es una cosa que no suelo decir porque, Yo no sabía que estabas ahí en pues el ese origen documento, del mal, como digo yo. es De que, las dos, no sabía, pero oye, fascinante, no sabía. pero, claro, luego he ido a muchos congresos y todo el mundo, esto de las 3 líneas de defensa, tal. Claro, oiga usted, nosotros hicimos un cuchillo para comernos un filete, pero no, ya con los de las 3 líneas de defensa, que era un documento, el primero original, que tenía 3 páginas, básicamente que, oye, que había una tercera, había interno y externo, y había una tercera línea de defensa que se llama auditoría interna. En la segunda metías todas esas más funciones de riesgo, compliance, de seguridad, ciber, todo, porque son transversales, es verdad, que gestionan riesgos, y luego por la primera línea los que gestionan riesgos más relacionados con el cliente y el negocio, ¿no? Era una cosa muy sencillita y lo que queríamos nosotros era poner en relevancia lo que era auditoría interna. Pero claro, un papelito de 3 con un papelito de eso no puedes hacer, es decir, que lo que querían que valiese para todo, y era una cosa sencillita del mecanismo de una sonaja porque queríamos poner relance. Y luego había pues control externo, auditores externos, reguladores, supervisores. Pero esa esencia, ese documento, queríamos hacer eso y lo conseguimos. Creo, ya, bueno, siguiendo con como digo, de si quieres ir rápido, camina solo, y si quieres llegar lejos, caminas acompañado. Convencimos a otra organización que es de europea, FERMA, que es de Ajá, riesgo, ok, y dijo, oye, pues sí, sí, es que nos parece muy bien. Y nosotros somos segunda línea, claro que sí, nosotros todos los riesgos de la organización, pero bueno, nosotros, que nos supervisa auditoría interna, claro que sí, tal. Y logramos que ese documento no fuera solamente de FIA, sino que también lo apoyase FERMA. Al año siguiente también lo apoyó el Instituto Global, y de ahí pues ya hubo pues todas las regulaciones, todo el mundo lo qué entiende, todo el bueno. mundo, 3 líneas de defensa, ¿no? Y poner función del Consejo y de los directivos, pues separamos ahí un poco lo que era el trigo de la paja, pero es una cosa sencillita y creo que es Claro, muy útil. Y de hecho, pues nos ha servido todo, y yo lo veo en todas las regulaciones y tal. 3 líneas de defensa, lo que tiene que hacer el Consejo, lo que tiene que hacer los ejecutivos, lo que hace auditoría, lo que hace
Oye, pues vale. Luego, no, por 4 líneas, 5 líneas. Luego salieron muchas cosas y de hecho hasta el Instituto de Auditores Internos en el año 2020 dijo las 3 líneas, porque no, Auditoría Interna Defensa. no defiende, sino Defensa desapareció. también gestiona. Pero bueno, que sepas que yo lo tenía ahí un poco, no, se lo digo a los amigos, pero ahora como ya me has entrevistado, si ves el documento original, que lo tengo todavía, ahí verás Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, dentro de los autores de esas 3 líneas de defensa, y muy orgulloso que estoy de porque sí conseguimos el papel, lo que queríamos hacer, que era diferenciar auditoría interna de otras funciones y, lógicamente, tienes que coordinar, siguiendo un poco lo que me estaba diciendo. Hoy día hay trabajo para todos, de verdad, para internos, externos. No podemos estar peleándonos los de compliance, de auditoría interna, los de riesgo. Si es que hace falta, lo que tienen que estar es coordinados. Y por eso también, que hemos hablado tú y yo alguna vez, mapa de aseguramiento, la Combine Assurance, es decir, ¿qué hace Assurance. quién es responsable primario, quién es responsable secundario? Y juntarte y coordinarte con los auditores externos, con los auditores internos, con el de riesgo, con el de compliance. Esto lo haces tú y esto lo hago yo. Y siempre la auditoría interna tiene un papel de supervisión, pero, jolines, si se apoya en unidades que ya gestionen el riesgo adecuadamente, pues auditoría interna, que tiene siempre también falta de recursos, podrá dedicarse a otros que añadan más valor para la organización y de vez en cuando revisar lo que quiera, porque auditoría interna pues puede, dentro de su plan de auditoría, revisar lo que quiera, pero fortaleciendo y coordinándose con otras funciones que están dentro de la organización, ¿no? Sí, Entonces, yo nunca he sido súper fan, lo tengo que reconocer, pero lo entiendo, ¿eh? Y lo compro y creo que hay parte que es necesario, pero sí que veo parte del solapamiento, pero donde son fuertes auditoría, quizás flojean más en las funciones típicas de compliance, ¿vale? Sobre todo temas de verificación, si quieres, ¿no? Que son roles más típicos y temas de monitorización, ¿no? Que, bueno, ante la ausencia de antaño de las funciones de cumplimiento y riesgos, pues ese labor de monitorización, pues lo venía asumiendo muchas veces auditoría, ¿no? sí, la auditoría continua, pero yo creo que, y soy un converso, porque después de auditor interno, ya cuando salí de Telefónica y tal, y salí del Instituto de Auditoría Interno, pues me encontré con que estaba en pujanza la parte de compliance y soy un converso, es decir, yo creo que compliance añade muchísimo, muchísimo valor. Mucho. ¿Por qué? Porque puede gestionar, cosa que auditoría interna, pues sabes que está en el principio, no puede Sí, gestionar, sí. puede supervisar, puede recomendar, pero claro, es que un compliance puede hacer normativa, puede tener presupuesto para solucionar deficiencias, puede revisar controles, pero también mecanismos de la parte de hacer Eso una es. revisión de monitorización, aunque auditoría pueda luego hacerlo, pero le estás quitando le estás ayudando. Entonces, auditoría, pues mirará que Compliance hace bien su trabajo y bienvenido. Pero sí, claro, si los recursos son escasos, no nos vamos a hacer los dos lo mismo. Entonces se Claro, complementa muy bien, pero claro, Compliance es segunda línea y gestiona riesgo. Y el modelo de prevención de claro. delitos es muy importante en las organizaciones porque está eh, salvaguardando la responsabilidad penal de la empresa y de los consejeros, bueno, en general, porque hay que hacer las cosas bien. No, eso no evita que a lo mejor te miren mal, pero uno explicando otra vez lo de los frenos lo entienden, ¿no? Porque además es que no hay nada más que mirar el FCPA, las multas que ponen y cómo están las situaciones de las que se han pasado de frenada y le ha costado muchísimo dinero. Entonces, oye usted, vamos a hacer esto bien, queremos ser ágil, el agile, que es también otra de estas cosas El en la organización, y vamos a ponernos en su camisa, pero, oye usted, vamos a ir por el camino adecuado y vamos a gestionar riesgos. Y entonces, en ese sentido, pues hay una colaboración, ¿no? Igual que riesgos, no saben dónde ponerlo. Bueno, los bancos lo tienen porque es una parte de gestión, pero, Claro. pero la parte que tú también llevas mucho tiempo, en la parte de riesgo, mapa de riesgo, riesgos te hace todo el mundo, ¿no? Entonces, el mapa de riesgo global de la organización, tanto financiera como de modelo de predicción de delitos, como de sostenibilidad, alguien tiene que gestionar todas esas cosas y si no volvemos locos al consejo, ¿no? Y ahí me pongo el gorro un poco de Claro, de consejero. Claro, tú consejero. no puedes darle un espacio
a una persona que vaya allí, lo mío es lo más importante, la ciberseguridad. Sí, es verdad, no podemos paralizar. Y la sostenibilidad es muy importante, que sí, también es verdad. Auditoría interna es muy importante, sí. Y chicos, que no podemos olvidarnos que los negocios, o si es un sector público, tiene que atender y maximizar la utilidad. Entonces, o vender y cobrar, o darle servicio a sus clientes o asociados o a las personas que tienen que hacer. Y estas funciones, pues son transversales e internas, ¿no? Yo recuerdo también a Claro, mi jefe, y aquí sí lo voy a citar, ¿no? Eloy Paredes Meché, que es Eloy un Paredes. histórico. Recuerdo perfectamente en un consejo de administración que dijo una frase impresionante, ¿no? Llegó al consejo de administración, se pone, ha sido un año magnífico, hemos pasado inadvertidos. Y claro, doctor consejo, ¿qué es? Claro, porque es que las funciones estas, lo que tienen que hacer es, es funcionar bien y no hacer ruido, es decir, que la Claro, maquinaria, anticiparte, hacer las cosas bien y no ser protagonista, porque en el momento que es auditoría interna, auditoría externa, protagonista, pues ya los tenemos ahí en los papeles y estamos viendo que la reputación ya se ría todo, ¿no? Entonces, son funciones que tienen que trabajarse muy bien y sí, sí, son desagradecidas porque si haces bien el trabajo vas a pasar inadvertido, pero eso es lo que tiene que pasar en una organización. Ye- Pasar ye- inadvertido estas funciones. pero llegará un momento dado, Juan Ignacio, ¿tú crees que tendremos una oficina de aseguramiento integrado en las organizaciones o no? ¿Es el futuro o rompe demasiado ese concepto de independencia? Yo lo veo difícil. Veo difícil porque son funciones que sí, que con arriba del consejo te la compra, ¿no? Pero es verdad que ya hay mucha regulación de cumplimiento. Tienes que tener compliance. La persona que recibe las comunicaciones, ya hay una regulación. Que informar al consejo, auditoría interna, tienes que tener una auditoría. La regulación bancaria que va adelante, la seguridad, no deja ni que se mezcle con compliance, la parte de riesgo. Es decir, ya hay mucha regulación que impide ese común, ¿no? Lo que sí hay en la organización es que lo que tiene que haber es una combinación interna de esas funciones y que no haya ni solapamiento ni dilución de responsabilidad. Es decir, que sepa uno cuál es su borde, hasta aquí llego yo, aquí me apoyo en ti, hasta aquí llegas tú y me apoyo yo, para que eso funcione adecuadamente. Pero no veo que la figura de la SURAN o del control interno como tal, que es más global, ahora Claro. mismo no le veo el futuro. Lo veo más como funciones, como delanteros, medios, defensa y portero que tienen que jugar un partido y tienen que estar coordinados, ¿no? Pero con mucha más coordinación, quizás, Sí, ¿no? coordinación es que es fundamental, de verdad, porque es que si no, machacamos a la área pidiendo muchas cosas que muchas veces son lo mismo, ¿no? Claro, tenemos recursos escasos y el cliente o el servicio público que estamos dando es lo prioritario. Y lo nuestro también es prioritario, lógicamente, pero que tenemos que adaptarnos y ser eficientes. Ahí está el reto, ¿no? De coordinarnos con otras áreas y externos, ¿no? Porque también cuando viene la auditoría externa, pues oiga, si vamos a hacer una conciliación de cuentas, pues hagámoslo, lo vamos y lo pedimos y lo hacemos a una, ¿no? No vamos a estar con el de tesorería todos los días ahí pidiéndole cosas, ¿no? El hombre también tiene que hacer sus pagos y tiene que hacer su trabajo. Entonces, tener esa sensibilización, esa sensibilidad de agregar el valor, de verdad, que es lo que suelen pedir y en los manuales te lo dicen, pero luego es difícil de implementar. Por eso digo que las personas son importantes a la hora de gestionar pues estas funciones. El responsable que pongas tiene que ser personas que de verdad lo tengan el conocimiento y la habilidad. Por eso también a mí lo de las certificaciones me gusta, ¿no? Porque es una forma, no basta con ser los mejores, sino, bueno, pues además tienes que parecerlo y en ese Claro. sentido, pues la certificación es un reconocimiento, ¿no? De gente que, oye, se ha preocupado y ocupado de tener los conocimientos esenciales a la hora de hacer su trabajo, ¿no? Yo ahora, sabes que estoy muy metido también en todas las cosas de fraude, ahora en Lo sé. mi tercera época ya, ahora ya de Tu auditoría tercera interna, época. ahora me dedico a algo que es también consustancial, porque entra en auditoría interna de compliance, pero creo que es muy importante lo de la lucha contra la corrupción y el fraude. Oh, Y qué ahora bien. como es mi hobby y me gusta,
Y bueno, pues he tenido también Qué suerte. la suerte que tengo de verdad de ahora ser Suerte. presidente de la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención de Fraude. Hacemos nuestros congresos todos los años allí en Latinoamérica, pues para ¿Cómo sensibilizar. nació ese proyecto, Juan Ignacio? Pues mira, también muy sencillito, porque yo cuando estaba en Telefónica, en el 2015, yo era responsable de auditoría interna en España y había una persona que era la responsable del fraude externo, se llama Marta Villén. Y hay asociaciones internacionales como la ACFE, que yo soy CFE también. Claro, debes de ser de los primeros de España, De ¿no? los primeros, sí. Porque El otro día lo miraba y en el año 2008 me saqué la certificación de experto antifraude. Y, y claro, pero nos dimos cuenta de una cosa, que la AFE o la Federación Antifraude, que saca un informe buenísimo de informe de las naciones cada año, se ocupa y se preocupa del fraude interno. Pero es que el fraude externo es muy importante. De hecho, la responsable de esa iba contra la cuenta de resultados. Es decir, si te metían en un fraude y te decía se estaban aprovechando del tráfico internacional, Telefónica pagaba la factura y se beneficiaban terceros, es decir, te estaban robando a mano armada. Es decir, que había que darle esa visión de lucha contra el fraude 360. De hecho, así se llaman nuestros congresos, Congreso 360 Antifraude. Y había que meter, bueno, pues temáticas de fraude externo y fraude interno. De hecho, esa es un poco la diferencia, ¿no? Porque el ACFE es muy de, ¿no? Lo llaman fraude ocupacional, ¿no? O sea, interno, fraude interno sí, y también con un marcado carácter, que vuelvo a decir, como soy miembro y lo he pasado, claro, muy norteamericano. Y ya, yo lo que me he dado cuenta es que en Latinoamérica hay unos profesionales grandísimos, bueno, en claro. todo el mundo, ¿eh? Pero que no vale porque sea de Norteamérica o sea de Europa, yo sé más que vosotros, ¿no? Es decir, uno tiene que abrirse a los que saben y hay muy buenos profesionales en todo el mundo. Entonces, sí, AFE, mi crítica aquí, con todo mi respeto, porque en fraude ocupacional, fraude interno lo hacen muy bien, Claro. han desarrollado, pues como digo, material, pero es muy norteamericano, muy de legislación norteamericano y muy focalizado en el fraude interno. Con lo cual, nosotros vimos que queríamos dar un paso más, meter el fraude externo, meter que no haya normativa específica ni de España ni de Norteamérica, sino que haya buenas prácticas Buenas prácticas. internacionales, que las hay en todo el mundo, y no tiene uno por qué solamente beber de Estados Unidos o de Europa. Y bueno, pues si habíamos buenas prácticas, de hecho, pues bueno, pues se trabaja mucho pues todos los aspectos. Luego es verdad que hay sectores que tienen unas casuísticas muy específicas, ¿no? Un experto antifraude en empresas de telecomunicaciones, pues sabe muchísimas cosas que luego, bueno, pues podrá compartir con otros, con la banca, por ejemplo, o con los seguros, pero luego la banca tiene sus propios fraudes específicos, los seguros tienen sus propios fraudes, es decir, que es una cosa transversal y vertical. Bueno, pues a eso Marta se prejubiló también de Telefónica. ¿Y a qué dedicaste tu tiempo libre? Pues a hacer el bien, sensibilizar, y nos dedicamos a esta certificación internacional de experto antifraude Claro. con la Qué bueno. asociación AF. Y bueno, y ahora pues me puedo dedicar también, estoy de consejero en alguna empresa. Vamos, ahora los veo desde el tejado, ¿no? Y entonces, cuando veo a los de la auditoría interna que vienen, los de compliance, yo muy sensible, pero por eso te estoy diciendo que creo que a los que escuchen este programa, que sepamos, claro, todos tenemos que mirarnos al ombligo, somos muy importantes, pero no nos podemos olvidar de que trabajamos en una organización. A mí la palabra, y se lo he dicho mucho a los de auditoría interno, a mí la palabra independiente no me gusta. No me gusta, la veo necesaria, ¿no? Yo me gustaría más autonómico, es decir, que sea la gente que sea autónomo a la hora de hacer su trabajo, su plan de auditoría interna, me voy a ver por aquí y tal, puedo hacer mi trabajo con libertad. Pero eso de independiente parece que es una cosa, para eso están los externos, ¿no? Es decir, que yo creo que la independencia, de hecho, cuando he ido a algún juicio a defender algo, ¿y usted para quién trabaja? Para esta empresa. Pues ya el juez parece que ya inmediatamente, por mucho que le explique que hay un Ya. estatuto de independencia, que no sé qué, vamos, es inexplicable, no te ¿Dónde, va a creer, ¿no? recuérdame porque se me ha olvidado, pero vamos a hacer un poco de publi gratuito. ¿Dónde pueden encontrar, cuál es la página web del Instituto de Prevención de Fraude?
Bueno, asociación ICPF, Y pero bueno, CPF, vale, bueno, no ya, lo hacemos. ya No, sabéis, apuntaros que seguramente tiene buenos recursos también sí, y de eventos de hecho, interés, ¿no? yo lo que hacemos es un poquito como tú también, es decir, que en esto pues todos los meses tenemos una cosa que se llama Martes Class, que compartimos buenas prácticas de cualquier país del mundo. Bueno, pero ya te digo que no tiene ningún fin económico y lo que queremos es sensibilizar y no hay negocio, Pues, ¿no? pues, pues esas son las buenas cosas, Juan Ignacio. Sí, son las cosas con buen fin, ¿no? Pero es interesante que la gente sepa que existe esa asociación, que a lo mejor hay mucha gente que no lo conoce y que, bueno, que está ahí y tiene cosas de interés para los profesionales de cualquiera de las funciones de aseguramiento, ¿no? Sí, sí, hombre, porque yo creo que efectivamente, de hecho, cuando te contaba en la auditoría interna, yo he querido mucho y he sido también responsable de esa pata eh, dentro de auditoría interna, la inspección, que era el localizar bueno, por la lucha contra el fraude, los que investigaban con las denuncias o por que uno sabe las áreas donde te tienes que meter y revisarlo. Y yo discutía también la junta directiva porque soy muy de decir lo que pienso, luego hago lo que me dicen, ¿no? Claro. Mis mayores, pero decir lo que pienso, ¿no? Y es verdad que cuando estaba ahí con Luis Araná, Muriel, bueno, pues toda la gente que formaba la junta directiva, profesionales como la copa de un pino, eh, les comentaba, oye, lo del fraude, fraude. Y a los auditores internos no les gusta mucho lo del fraude, ¿no? No Es lo decir, que entiendo. A mí es al final, buenísimo. no, nosotros recomendamos, tal, ¿no? Pero cuando yo veía que yo me dedicaba a esas cosas y decía, pues yo creo que esto, no, eso es lo de seguridad, esto es lo de tercero, pero no les gustaba mucho que auditoría interna, los puristas, sea la unidad específica. También es verdad que tienes que trabajar muy de la mano con seguridad, porque muchas veces Es tú llegas hasta donde llegas es y es peligroso e externo. incómodo, ¿no? O sea, el toparte con un fraude, bueno, externo, pero los externos sí molan, pero toparse con un fraude interno, gordo, con alguien muy relevante metido, debe ser de lo más incómodo que hay, ¿no? Y dice, De y hecho, ahora qué hago? de hecho, lo que hacíamos, y también por buena práctica para las que sean multinacionales, teníamos unidades de auditoría en todos los países, ¿no? Entonces, Claro, decíamos, pero cuando era un fraude, normalmente, es lo que dices tú, están involucrados proveedores y hay gente con dinero y te pueden pegar un tiro. No estamos hablando de broma, ¿eh? Te pueden pegar un tiro a eso o meterte con la familia. Lo que se hacía es que iba un equipo desde España y aunque había indicios de revisión, el informe ya se sacaba desde España para un poco para exculpar y que no tuvieran, no firmase el informe las personas del país porque podía tener repercusiones ya, de la familia y tal. Es decir, que, bueno, ya hemos visto lo que pasó en Colombia, ¿no? Es decir, que bueno, que esas cosas no me gusta hablar, pero son muy peligrosas. Y son cuando pisas un peligrosas. callo de un alto directivo o de alguien que se está lucrando a esto de la empresa, bueno, pues hay que mirar a los ojos, hay que despedir a la gente, no es solamente una recomendación y esas cosas pues no suelen gustar. Entonces No tienes que gustan. tener una unidad que sean expertos en esas cosas. Entonces, bueno, Y con piel de rinoceronte, ¿no? ¿Mm? sí, sí, mejor con una antibala, sí, Ah, bueno, sí, ya. sí, sí, No lo decía por eso, pero de aguantarlo, ¿no? Es sí, que sí. estaba haciendo un poco mi trabajo, ¿no? He investigado y veo que es cierto, ¿no? Por lo que has comentado. Eh, has dicho en algún medio, cito, el fraude es una enfermedad incurable, ¿no? Es cita tuya, gracias KPMG Revista Tendencias, porque me lo encontraba ahí, Sí, ya sí. de hace unos años, ¿no? Pero veo que esa premisa sigue siendo verdad, ¿no? Es que es real, es real. Estoy muy decepcionado porque, bueno, sí, lo he dicho muchas veces y es una frase mía, no sé si la habrá dicho alguien más, pero desde luego es una enfermedad incurable. Pero también digo, la segunda parte de la frase, que con los controles adecuados y la supervisión adecuada se hace una enfermedad, bueno, crónica que la puedes controlar perfectamente. Es decir, que Mm, uno tiene que ocuparse o preocuparse del fraude, poner los medios, investigarlo, mejorar los procesos de tal forma que el fraude no lo vamos a erradicar porque es incurable, pero sí podemos
vivir con él, en el sentido de que si tenemos alertas tempranas, pues este canal de los canales de denuncia o canales de información, como queramos, controles adecuados, una cultura de que la gente, bueno, pues haga las cosas bien, no solamente por obligación, pues bueno, hay medicinas, antídotos que ayudan a que controlar ese fraude y esa corrupción en las organizaciones y permiten que, bueno, que exista, que sea incurable, pero que la empresa pueda seguir con su objetivo sin problema. Bueno, eso y va a seguir existiendo, ¿no? Pero es una cosa sencilla, ¿no? Pero el famoso triángulo del fraude, pues explica muchas cosas. Y el fraude, de momento, no lo cometen las máquinas ni los sistemas, de momento. No lo cometen las personas y muchas veces pues, por situaciones, y no lo estoy justificando, ¿eh? Pero situaciones muy duras que les conduce a esos comportamientos poco éticos, ¿no? Ah, es una herramienta que a mí me encanta, ¿eh? Explica muchas cosas y siempre llevar los casos de fraude a esos al famoso triángulo, pues es muy bueno como lecciones aprendidas, ¿no? Pero Sí. efectivamente no se va a erradicar porque es el ser humano y el ser humano no está lejos de ser un animal perfecto, ¿no? Ujú. No, es también de verdad que también te encuentras, y hay otra estadística que me gusta mucho también utilizarla, bueno, no será el 20% porque ya sabes que cada país, cada cultura es diferente, pero podríamos decir que hay un 20% de personas buenas, es decir, que aunque vean la caja de los dólares, el euro en medio del pasillo, no van a meter nunca la mano, incluso van a decir, oye, que está aquí la caja, vamos a cerrarla. Gente que pierde la cartera y te la devuelve con el dinero, es decir, hay un 20% de gente así. Luego diría que es un 10% de gente mala, que hagan lo que hagan, le den lo que le dé, van a estar enfadados, tratando de robarte y tal. Y luego hay un 70% que depende de los controles que tenga. Oye, si es Claro. fácil meter la mano en la caja, lo meteré. Y si tengo alguna dificultad, tal, pues no lo haré. Por tanto, también esas referencias las tengamos. Va a haber siempre gente mala, muy poca, gente buena, más que mala, y gente que, oye, pues indiferente, pues a esa gente pues habrá que aplicarle que haya, por lo menos, oye, que pongamos un candadito o que Hay que evitar que ese 10% no entre en tu organización, bueno, ¿no? no, aparte de eso, quedo totalmente de acuerdo. Eso O sería lo intentarlo, ideal. ¿no? Eso sería lo ideal. Y que trabajemos sobre esa mayoría que es el 70% de que, bueno, en un entorno correcto, con una cultura adecuada y una cultura ética buena, pues le vamos a Tendremos un disuadir. 90% de gente magnífica, que a ver si es el 100%, sí. Oye, nos quedan 5 minutos. Oye, hablamos, ¿eh? La verdad es que tenemos capacidad de hablar, ¿eh? Es bueno. Am, o sea, los mayores desafíos no sé si separarlo en compliance y auditoría interna, uno, otro, ambos, ¿no? Para los próximos años, ¿dónde lo estás viendo? Bueno, yo lo veo, la verdad es que también, igual que la profesión de auditoría interna, porque como, claro, lo viví en el Instituto de Auditoría Interna, que era, pues cuando lo cogió Luis, era allí un piso alquilado, bueno, sin mucho enjundia, y ver lo que es el Instituto de Auditoría Internos ahora, que es un referente, además mundial, ¿no? El Instituto de Auditoría Ujú. Interna de España, bueno, gracias también a la evolución de la profesión. Pues eso que he visto, y bueno, pues hicimos el libro de 25 años, ahora hace 42 años, ¿no? Que se creó aquí en España, el Instituto de Auditoría Interno. Lo que estoy viendo con la parte de compliance es que va muchísimo más deprisa. Nosotros creamos el Instituto Oficial de Cumplimiento y soy cofundador, junto pues, bueno, con la gente Claro. de Telefónica, de Inditex, de bueno, grandes empresas. Sabéis que en el Instituto Oficial de Cumplimiento, consejo bueno, la junta directiva, compliance officer, solamente compliance officer de empresas. Bueno, pues eso también te ayuda a ser independiente o objetivo a la hora de desarrollar la profesión. Lo que estoy viendo es que va muy, muy, muy deprisa, ¿no? Había antes dudas de que si, oye, economistas, gente de derecho, a quién reporta el compliance, tal, todo eso se ha ido solucionando y de una forma rapidísima. Se ha visto que la función añade valor porque, bueno, pues hay funciones que auditoría interna no podía hacer. Que había que gestionar normativa, Claro. coordinar el canal de denuncia.
esas cosas que a lo mejor eran límite en la auditoría interna y que han caído perfectamente en lo que es la parte de compliance, ¿no? Y luego, El abanico, ¿te acuerdas del abanico famoso? ¿Te totalmente, acuerdas? Sí, el totalmente, abanico. ese Sí, sí. abanico Sí, sí. de colores, ¿no? Pues eso, ¿no? Entonces, ¿cómo veo el futuro? Pues el futuro, vuelvo a insistir, la coordinación, ¿no? Tiene que haber coordinación, tiene que haber también estatuto, estatuto de auditoría, a qué se va a dedicar la auditoría dentro de la organización, porque Claro. puede hacer muchas cosas. Entonces, que hagamos el esfuerzo en el Consejo de Administración. Auditoría interna, aquí se va, oye, por las normas globales de auditoría interna, pues eso. Compliance, ¿qué es responsable? Porque también otra cosa que está pasando es, pase lo que pase, el responsable de cumplimiento. Oiga usted, el modelo de prevención de delitos, vale, que lo gestiono, pero yo no soy, no puedo estar, ser responsable de todo lo que pase y todas las normas que existan en la organización. Entonces, dejar muy claro sobre escrito cuáles son el estatuto. Y es una recomendación que creo que es muy buena para todas las funciones, ¿no? Que dejen claro de qué sí son responsables y qué no. Y que ese estatutos, pues, sepan, bueno, pues se coordinen en qué hace uno y qué hace otro, ¿no? Y entonces yo el futuro, con la que está cayendo, yo creo que todo el mundo es sensible de que las funciones de aseguramiento hacen su papel y son necesarias. Claro, son muy Entonces, veo un necesarios. futuro de éxito para todos los profesionales que utilicen estas vías y duro, duro, porque es un trabajo, como digo, que el final y el éxito es que no pasar inadvertido. Trabajas no para salir en la luz, no para pasar a inadvertido, pues mira, porque ha hecho muy buen trabajo, muy necesario y muy profesional. Luego están, la verdad, que en la parte de compliance, la sensibilidad de la gente que es de derecho, pues también es muy necesaria. Pero por otra parte también necesita un análisis de riesgo, tienes que Claro, tener procesos y ahí pues los de agente de derecho pues patina un poquito, con lo cual tienes que tener equipos multidisciplinares de TI que os voy a contar ahora, ¿no? Eso también necesita gente claro. que sepa esas cosas. Hoy no puedes hacer ni compliance ni auditoría interna si no tienes algún informático que analice los riesgos de donde te estás metiendo, aparte de que no hay papeles ya. Entonces, Orden. de Ya. obtener papeles, obtener, yo qué sé, pues utilizar la inteligencia artificial para hacer búsqueda, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes que tener gente con esa sensibilidad. Un par de cosas para cierre, ¿no? Yo estoy viendo, de muchos de los chavales que yo entrené en su momento jugando al rugby ya están entrando en el mercado laboral y hablo con sus padres. Pedro está en Deloitte, María está en EY, que realmente es una opción de carrera importante. Pero, ¿algún consejo que darías a un joven profesional que quisiese dedicarse a la auditoría o al cumplimiento? A la auditoría interna, por supuesto. Eh, pues mira, que lo cojan como profesión, porque es que si tú te miras, ahora mismo, una de las cosas que estábamos viendo en el Instituto Oficial de Cumplimiento, por ejemplo, es que tú en Derecho no hay asignaturas y cosas de compliance. Si tú quieres ser compliant, tienes que hacer luego pues algún máster o algún posgrado. Mm, Y de hecho, pues una de las cosas que se tiene en misión, y ahí está Manuel Crespo, que también está muy predicando, de que la gente en el grado, ya mismo de mm, Derecho, le enseñemos a esas cosas, ¿no? Y eso claro, también pasa con la auditoría interna. Ahora sí, ya viendo alguna carrera que antes estaba económica y empresariales y poco más, claro, ¿no? Ahora va habiendo un poquito más de especialización. Pero es verdad que en el grado es necesario decir que estas profesiones y tienen, bueno, son profesiones que están generando trabajo, es decir, que son importantes, de las profesiones que más empleo están generando y salida profesional tiene, son estas profesiones de auditoría interno, de compliance, de lucha contra la corrupción y fraude, tecnología de información. Todas estas partes, si encima le metes con la ciber y toda esta cosa, es que faltan claro. profesionales en este sentido. Entonces, que se animen. Es dura la carrera, pero enamórate y no trabajarás en tu vida. Ya es lo que y además yo le decías antes, ¿no? La certificación no es solo el papelito, ¿no? Es aprender bien, o sea, ejercer de lo que tú quieres ser, ¿no? O sea, que es súper Es que eso es recomendable, ¿no? fundamental. Sí, tú podrás ser piloto de Fórmula 1 y no tener carnet de conducir, pero lo normal es que te sepas, si vas a conducir en la ciudad, pues te sepas las normas de circulación, sepas las precauciones que tienes, cómo funciona un coche. Entonces, básicamente, no lo vas a hacer
vamos, un expertísimo, pero sí, si tú te dedicas al compliance, pues que tengas una certificación, y ahí está, pues, el CICO, Certificado Internacional de Compliance Officer. Si eres de lucha contra el fraude, pues tienes un transversal, porque puedes ser ingeniero, informático, pero tienes que saber, por ejemplo, esto que decías tú, Claro. del triángulo del fraude, que sepas las motivaciones de las personas. Entonces, todas esas cosas, seas de la profesión que seas, tienes que tener un conocimiento transversal de fraude, pues que tengas una certificación internacional de experto antifraude, y eso te ayuda a prepararte y ayuda a tener esos conocimientos y luego desarrollarlo. Entonces, bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Es decir, yo valido totalmente tus palabras, que no basta con ser los mejores, sino, bueno, pues que hay que demostrarlo. Y cuando uno va a una entrevista y dice, oye, pues yo tengo este certificado, por lo menos no le va a garantizar que lo vas a coger y tal, pero sí que tienen esos conocimientos esenciales y han pasado han hecho ese esfuerzo, y por tanto es valorable a la hora de tener ese plus, ¿no? De esa ventaja competitiva. Nos hemos ido 1 hora y pico, o sea que te he robado 5 Nada, hay minutos que no cumplir, hay acordados, que cumplir. pero ya te dejé colgado con el horario, con lo cual te pido perdón públicamente, ¿vale? Por haberme confundido. Am, y bueno, tampoco es que el guión lo hemos seguido como hablamos, pero eso es lo que me gusta, que vamos a ir por cualquier, por cualquier camino. Am, yo he leído un libro este verano que de pensar rápido, pensar despacio, Daniel Kahneman, un premio Nobel. Y he aprendido un montón sobre cosas muy aplicables a la valoración de riesgos y los juicios. O sea, yo recomiendo ese libro a cualquiera. Pensar rápido, pensar despacio. ¿Tienes algún libro que recomendarías a los que nos ven o los que nos escuchan? Pues mira, yo soy muy aburrido. Yo leo, pero como ya te digo que me gusta mucho la, mi profesión, pues leo mucho sobre mi profesión. Este verano estábamos, pues mi mujer, los amigos estaban leyendo sus libros de generales, y yo estaba, bueno, el tuyo también un poco profesional, de Sí, habilidades, sí, ¿no? Con sí, lo sí, cual, sí. pues mira, me estaba leyendo la parte el nuevo que ha salido de Governance de COSO, ¿no? Hablando sobre buenas prácticas de governance. Pues, bueno, ver que, bueno, cómo va evolucionando la cosa, ¿no? Y entonces, bueno, y también, pues, la 37.003 de lucha contra el fraude, pues, Jolín, me la ese he es, chupado también, para que veas tú ese que es soy un poco más hardcore. loco. Ese es muy hardcore, muy hardcore, muy hardcore. Genial, Juan Ignacio. Oye, pues te agradezco un montón tu tiempo. Ha sido súper divertido. Me ha pasado volando la hora y 7 minutos que llevamos. Y bueno, más adelante te invito a que tengamos una charla a ver si han cambiado las cosas dentro de un año o algo así, ¿no? Si tenemos novedades y dónde estamos. Y dejaré en los pies de página en las redes, pues los vínculos a las asociaciones que me comentas, y animo a todos los que ven y nos siguen que se apunten y que miren, que seguro que hay cosas súper, súper interesantes. O sea que Pues 1 millón de muchas gracias, Juan gracias. Ignacio. Y muchas gracias a ti, y que hemos trabajado juntos, tú con tu empresa también cuando empezábamos. Sí, Nos has dado soporte desde fuera con gente maravillosa, ¿no? Que por eso te dan bien. No es fácil, lo hemos hablado, las empresas medianas es uy, difícil, pequeñas, me halaga, pequeña, ¿eh? pequeña. Medianas, pequeñas, con un gran corazón y con un gran líder como tú, pues, son necesarias, ¿no? Porque muchas veces las organizaciones no Montón, tienen los conocimientos gracias. específicos y la flexibilidad para contratar, que muchas veces son procesos largos, y esa inmediatez que se necesitan para cosas urgentes, pues, oye, pues que también nos ayuda un montón, y te lo agradezco un montón. Así que, Gracias. Ya, y ya gracias sé que somos honestos y ya te pagaré la recomendación nada, un café. con, con No, un pincho de tortilla y una caña. O muy sea que sencillito, muy sencillito. muchas Bueno, gracias, Juan muchas Ignacio. gracias.